El día de hoy es continuar con el arranque estrella-triángulo, pero visto de otro lado. Cuando digo visto de otro lado, quiere decir que vamos a utilizar, en este caso, una llave de conmutación que nos permita realizar ese cambio a estrella delta, sin circuito de mando. Pero antes de eso vamos a resolver lo que se les dio en la tarea, ¿no? Indicando cómo era el circuito con la cuchilla para el arranque estrella delta. ¿Estamos de acuerdo? Se les ha indicado que se tomen 9 puntos, y eso es verdad. No tenían que hacerlo ahí en su laminita para que ustedes puedan realizar el circuito. Fíjense, me siguen solicitando. Entonces, ahí tenían el circuito que hacer. Sencillo. Acá con las luminarias, o podían también adoptar lo que hemos considerado en relación a la caja de borneras del motor, ¿no? Si ustedes ahí también se hubiesen dado puntos de referencia o guías en relación a la conexión. En este caso yo hubiese considerado, ¿no?, aquí el U1, B1 y BW1, tal como se les ha indicado en la anterior clase, ¿no? BW2, U2 y BW2, no, BW2, U2 y V2 es este. Me estoy equivocando yo. V2. Listo, ya tenía los puntos de referencia. Me indicaba, si quieres conectar en estrella debes unir estos puntos. En delta, perdón. Y en estrella unir estos puntos, ¿no es cierto? Eso era lo básico. Y acá yo les he dicho en la cuchilla que tienen ese elemento que va, pues cuando vayan arriba, esto se va a cerrar. ¿Sí o no? Y cuando bajen abajo, esto de acá se va a cerrar. Entonces ahí tienen opción a ¿cuántos? A 6 elementos, 6 interruptores. Entonces fíjense, acá tienen 6 jóvenes. Acá ¿cuántos tienen? 1, 2, 3, 4, 5 tienen. ¿Estamos de acuerdo? Acá quiere decir que acá por demás se les está dando. Entonces el objetivo era que el estudiante pueda, digamos, dar una solución. ¿Y cuál era esa solución? La solución era la siguiente. Fíjense, yo puedo unir este de acá. Muy bien. Está bien, ¿por qué? Porque cuando la cuchilla que está aquí en la parte del medio, yo haga el desplazamiento hacia abajo, yo voy a cerrar estos de acá. ¿Sí o no? Entonces, al cerrar esto de acá, yo tengo que unir estos 3 puntos, ¿sí o no? Tengo que unir estos 3 puntos ¿de quién? De los elementos de las bobinas que se encuentran en cada extremo. Imagínense, aquí es mi foquito, ¿no? Y lo vamos a hacer poquito con los foquitos para que se ubiquen también. ¿No? Imagínense, ahí están las bobinas. No, ahí están las bobinas. Ahí están. Ahora, imagínense, acá las bobinas están aquí, les hemos dicho, ¿no ve? Ahí está una, aquí está la otra y está la otra acá, ¿no?, que viene conectada a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se les ha hecho conocer. Entonces fíjense, jóvenes, si les estamos diciendo estrella, deben unir BW2, U2 y V2. Entonces yo puedo identificar estos elementos, fíjense, ahí tengo BW2, U2 y el famoso V2. ¿No ven? Entonces fíjense, si esta cuchilla va a venir abajo, va a ser pues este puente de acá. Entonces tendría que traer estos 3 puntos acá, ¿sí o no? Muy bien, a ver, hagamos eso. Le voy a borrar esto porque ya les expliqué la anterior semana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a cambiar de color. Fíjense, voy a hacer que este de acá, fíjense, lo puedo tomar al azar,
en la conexión estrella. Miren, lo puedo tomar al azar. Cuando digo al azar, cualquier. No puedo ir por acá, me vengo acá para que no haya mucha confusión de cables. Entonces fíjense, cuando esto venga acá, estoy uniendo estos 3 puntos. Pero estos 3 puntos de acá arriba tienen que continuar recibiendo energía eléctrica. Entonces para eso fíjense, agarro y conecto, ¿no? Agarro y conecto. Agarro y conecto, listo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, este punto de acá siempre va a dar energía por L1, L2, L3. Pero ahora bien, si esto de acá yo bajé hacia abajo, ¿no? La cuchilla, estoy cerrando esto. Al cerrar esto, fíjense, estoy uniendo estos 3 puntos. Es como si estuviera uniendo esto de acá, ¿no? Y estos 3 focos van a funcionar en estrella. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, jóvenes, estrella delta, ¿qué quiere decir? Que la cuchilla ahora yo tengo que subir hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que subir hacia arriba la cuchilla para que estos 3 foquitos funcionen ya también en delta. Aquí está lo interesante. Entonces, esto de acá se va a desenergizar. Esto de acá no va a haber, ¿no? Esto de acá, ¿no? Solamente va a haber eso. Esto tampoco acá. Muy bien, hasta ahí ya daba. Entonces yo tengo que subir hacia arriba. Pero si yo subo hacia arriba, jóvenes, fíjense lo que va a pasar. A ver, con un anaranjadito. Fíjense, cuando yo cierre esto, estoy uniendo, fíjense, este punto. ¿Con cuál? Con este punto. Estoy uniendo, fíjense, es como yo estuviera uniendo acá, ¿no? En conexión delta, ¿se acuerdan? Fíjense, eso es como estuviera uniendo. Con esta unión, cuando se cierre esto de acá, jóvenes. ¿Me dejo entender? Fíjense, eso viene, esto va a seguir recibiendo, viene ese punto y conecto ahí. Muy bien. Ahora, este punto es clave. Ya que de aquí estoy empezando, entonces para mí este es clave. Fíjense, de acá de este foco, o de esta bobina, podemos decir, vengo aquí. Entonces debo ir a la otra bobina, como si estuviera conectando en serie. Fíjense, vengo por acá. Y se va a cesar cuando la cuchilla lo ponga hacia arriba. Se va a cesar, jóvenes. ¿Y con quién estoy conectando? Fíjense, con este terminal. ¿No? Pero fíjense ahora lo que está pasando aquí. Vengo y nuevamente al primero. Y fíjense, este de acá está suelto. He conectado algo mal. A ver, entonces, ahí es donde viene la conexión de estos famosos cablecitos. Quiere decir que este cablecito he hecho mal y este de acá también. Solamente no es que está mal colocado. ¿Qué quiere decir? Que ese cablecito que tenía que venir por acá tiene que ser de forma correcta. Entonces, yo lo voy a continuar realizando de acá. Fíjense, en delta, vengo por acá, hemos dicho esto se va a cesar. ¿Dónde tendría que venir este? Acá tendría que venir, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense, de aquí debería venir aquí. ¿No? De aquí, jóvenes, fíjense, estoy haciendo esa conexión delta. Ahora de aquí vengo con el otro extremo, saco, y fíjense, acá vengo, cierro con la cuchilla. Estoy cesando con los 3 puntos. ¿Y dónde tengo que venir de acá? Tengo que venir aquí. Vengo al otro extremo, fíjense, se cierra, fíjense, y realmente hago la conexión delta. ¿No? Si ustedes cierran el recorrido, fíjense, es todo conexión delta. Pero fíjense, esos puntos de L1, L2, L3 no cambian. Si ustedes miren, lo hacemos en conexión de estrella. Fíjense, esos cables, entonces, no es nomás colocar donde sea esos cables, jóvenes. Tiene un orden. Fíjense, es de color verde. Cuando la cuchilla venga a este punto, si es de este lado, va a funcionar en estrella, ¿sí o no? Porque esto de acá voy a cesar, estos 3 puntos voy a unir.
y la energía de acá arriba va a recibir. Bien, lo subo arriba, va a cesar estos contactos. Entonces fíjense ahí lo interesante, ¿no? Empezamos de acá, hemos dicho, se va a cesar, viene y se une con este punto. Después de acá viene, fíjense, viene y se conecta con el otro luminaria, ¿no? Y ahí estoy haciendo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Estamos agarrando ahí las 3 luminarias y estamos conectando uno a continuación de otro, ¿no? Fíjense en delta, ¡pag! Uno a continuación de otro, como estuviera conectando en serie primero. Y en todas las uniones, en todos esos empalmes, estoy sacando una línea, un cablecito. Eso es conexión delta, ¿no? Por eso tiene, fíjense, esta unión viene, cablecito se une acá, viene con el otro foco. Fíjense, foco, con este foco estoy conectando, ¿no? Este terminal con este estoy uniendo. ¿Gracias a quién? A este contacto. ¿Estamos de acuerdo? Hagan de cuenta, fíjense, estoy uniendo este foquito con este en base a esta unión, a este empalme de acá. ¿Sí o no? Entonces, de esa forma, jóvenes, era el trabajo, que era realizarlo así de sencillo nada más. Aquí lo interesante era que ustedes acomoden esto de acá. No era nomás agarrar estrella, colocarle cualquier cable, no. Tenían que ver si realmente funciona en conexión delta, uno a continuación de otro, ¿no? Vea si tenía esa secuencia. Y eso tenían que realizar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esto de acá con foco se lo hace más que todo para que el estudiante vea ese cambio de que en estrella la intensidad luminosa es menor y en delta la intensidad luminosa es mayor, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta que la intensidad de corriente en estrella, es decir, de que la máquina absorbe, es poca y en el delta es mayor. Lo mismo hacemos con el motor. Cuidado, digan con foquitos nomás el Inge hace, no. Fíjense, si yo tengo ahí la placa de motores, ¿no? Entonces ya tengo identificado ahí la placa del motor. Lo que tengo que hacer es, fíjense, cuando esto de acá venga aquí abajo, fíjense, estoy uniendo W2, U2 y B2, sí, con solamente traer la cuchilla en esta posición, ¿no? Pero si yo quiero llevar a la conexión delta, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo? Para conexión delta tienes que unir estos dos, ¿sí o no? Fíjate, esto con esto tengo que unir, pero eso lo voy a unir cuando la cuchilla lo lleve a la parte superior, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este terminal con este tengo que unir, ¿sí o no? Este terminal, fíjense, con este terminal tengo que unir. Y este con este tengo que ir. ¿Quién me lo va a hacer ese? Es este trabajo, este de acá me lo va a realizar. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? No es nomás colocar cablecitos, jóvenes. La cosa, como les digo, tienen que ayudarse. Digamos, fíjense, este de acá vengo, miren, este de acá traemos, se está cerrando con esto. ¿Dónde está viniendo este? Fíjense, está cerrando con este. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense este de acá, estoy cerrando con este, ¿no? Este, fíjense dónde está viniendo, venimos, este va a cerrar con este, ¿dónde está viniendo este? Acá, ¿no? Este se va a cerrar con ese caballero, viene ahí, cerramos, ¿no? Y se continúa con el cierre. Es como este de acá no estuviera cerrando esto de aquí, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ustedes, digamos, no lo hicieron bien esto, entonces la cosa es en la placa del motor, jóvenes. Esos que los alambrecitos que están ahí indicándote las láminas de cobre que te dicen que debes conectar, esto te lo van a hacer. Ahora, si en esto te has equivocado, entonces lo que tienes que hacer es modificar estos cables, nada más. Si digamos este tenía que cesarse con este, entonces este le traes acá y este le traes ahí, nada más. Esos cambios tienes que realizar. ¿Estamos de acuerdo? Ese era el trabajo, jóvenes, relacionado con la cuchilla. Y aquí lo interesante era cesar uno a continuación de otro.
¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta de Y, eso, jóvenes? Dime. y nos dijo que esto se ve en muchos casos cuando nos dan los materiales, ¿verdad? Cuando vamos a conectar primero a estrella y luego a delta, tenemos que subir y bajar la palanca para hacer ese cambio, Sí, sí o sí, cada no, momento. no, 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 no. Jóvenes, este arranque se hace a la primera nomás. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú quieras energizar una máquina, primeramente vas a cesar en estrella. ¿Qué quiere decir? Que la cuchilla, ¿no? Vas a bajar aquí abajo primero. Ahí va a estar funcionando en estrella. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la máquina va a estar funcionando en estrella y después haces el cambio directamente a delta. Sí, sí, eso era mi pregunta. Eso es el cambio, directamente. Ahora, ¿Cuánto tiempo hay que esperar? si tu máquina es menor a ver, digamos, 30 HPs, 2 a 3 segundos, tiempos de arranque. Ah, ya, ya. ¿Estamos de acuerdo? Es como la primera del auto, la caja primera, un rato y luego la segunda. Exactamente, muy bien, ya me has entendido. Sí, Ah, en está la bien. primera, ¿no? Arrancamos la máquina, le Sí. metemos a primera, Una avanzamos un estrellita, poquito, una jaladita, una estrellita le damos, ¿no ve? Y después, una vez que ya arrancado, le metemos a segunda y pasamos a delta. Igualito es el cambio, jóvenes. Cuidado, piensen que tienen que esperar un tiempo en estrella, después apagar la máquina y pasar a delta. No, el cambio es inmediato, como la caja del automóvil. ¿No? Así es, jóvenes, el cambio. Muy bien, ya Inge, se una consulta. Dime. Yo lo hice con un motor y me gustaría mostrar la pantalla, a ver si podemos analizar. ¿Quieres compartir? A ver, ¿Puedo ya, compartir? pues, ya dejo de compartir. El que va a compartir es Antonio Cruz Apaza. Puedes compartir nomás, no te ubicas, ¿no? Para compartir. Ahí abajito hay. No tengas miedo, pasa. Ya está compartiendo, ya lo puse a compartir. No, no, no hay. ¿Quién ve? No, nadie, no veo. Ya, abajito te va dice, abajito hay una barra blanca. Ya hay una barra blanca. Cuando tú vas con el cursor hacia abajo, te va a aparecer una barra blanca. Y abajito dice presentar ahora. Al lado y derecho inferior. Presentar ahora, dice. Presionas ahí y te va a salir, apretas y te va a salir en la parte superior tres opciones. Pantalla completa le pones. Y después de pantalla completa, te va a aparecer otra ventana. Ahí está, ya pudiste. Muy bien. No, pero ahora nos estás compartiendo a nosotros. Anda la ventana. Eso, muy bien. Ahí está, ¿no? Todos ven sus trabajos, jóvenes. Ya. Entonces, fíjense lo que ha hecho su compañero. Muy bien, ahí está la cuchilla. Muy bien. Lo hizo con un motor, ¿no es cierto? Pero fíjense acá, aquí es el problema ahora. Lamentablemente, a ver, voy a voy a hacer lo siguiente yo. Ya, deja de compartir, ya está, ya capturé tu trabajo. No hay problema, pasa, puedes dejar de compartir. Ahora, yo he agarrado su imagen del joven, ¿ya? Aunque no agarró. Me está fallando, me está fallando. Sí, agarró. Muy bien. Ahora yo voy a compartir, jóvenes, para que les explique su circuito que hizo el joven. ¿Ya? Entonces, entro a presentar ahora toda tu pantalla. Hago clic en la imagen que quiero compartir y listo. Ahora todos van a ver mi presentación. No, todo lo que está en mi pantalla están bien. Fíjense, he capturado su imagen del joven. Y acá hay algo interesante. Fíjense, la idea está bien. El orden,
cómo ha utilizado los símbolos, está bien, jóvenes. Pero ahorita lo que yo veo es esto de aquí, lo que me llama la atención. Ven esta cosita de acá. Fíjense, eso es, siempre va a estar en conexión estrella, ¿no? Entonces, fíjense, esos, cuando venga la cuchilla, lo va a traer pues aquí abajo, lo va a unir. ¿Estamos de acuerdo? Pero la conexión delta es la cosa. Fíjense, las líneas de arriba está bien, porque esas van a ir directamente a 1, B1 y BW1. Pero fíjense los de abajo. No se olviden que tenemos que unir esos puntos. Fíjense, U1, B1 y BW1. Abajo tenemos BW2, U2 y V2. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Lo que yo tengo que unir es esto de aquí, jóvenes. Ahí, en delta, ¿no? Y en estrella tengo que unir esto de aquí. Y acá, fíjense, en estrella era realizar aquí nomás el cableado. Porque si tú estás agarrando acá, es decir, tanto en estrella y delta, esas tres bobinas siempre las vas a mantener unidas. Y cuando le des energía por L1, L2, va a haber corte cuando cambies a delta, ¿no? Entonces, esa es la observación que se tiene acá, ¿no? Que se tiene que hacer acá la conexión. Y para delta, fíjate, estos tres cables que estás trayendo se trae a la parte del medio, ¿no? Respetando que estos de acá que se van a cesar sean estos de aquí. El 1, 2 y 3, es decir, 1, 2 y 3. Pero fíjate, para eso tengo que unir el U1 con el BW2. ¿Qué significa eso? Fíjate, el BW2, este de acá, este tiene que venir al U1, ¿no? Ese 1 que está bien aquí. Entonces, este joven era que le traigas acá. Este de aquí era, aquí debe estar cerrando. Este es el U2, ¿qué me dice? Con V1. Vengo acá, debo cesar con el V1. ¿Cuál es el V1? Vengo, aquí está, ¿no? Esto nomás has cometido el error, después está bien. Estos tres cables era que traigas acá y este puenteo era que los realices aquí. Y después está bien, joven, tu circuito. A paseres, ¿no? Muy bien. Profe, ¿puedo compartir yo? Sí, Aquí es, a ver, sí. A ver, otro Pepito. Una consulta. Dime. Sí, porque una vez que esté la palanca de la tortilla hacia arriba, sí, se va a tener conexión delta. Estrella, ¿no? No. Cuando esté la palanca hacia arriba. Y luego cuando lo bajemos a delta. No. Si arriba dices estrella, sí, arriba va, no, pues aquí puntos muertos porque aquí no hay conexión, Pepito. No, si lo llevamos arriba, claro, cuando llevemos arriba va a funcionar en estrella. Y abajo tendría que funcionar pero tendría que haber conectividad, joven. No, cuando digo conectividad tiene que, fíjate, las bobinas internamente tienen esa característica, ¿no? Ahí tengo las bobinas. Y lo que hay que hacer es unirlas, por eso, en base a estos contactos que se tienen. Entonces, lo que yo uno es, pues, fíjate, principio, final, principio y final. Estos de color azul que se está dibujando acá, tienen que ser esos interruptores que se cierran con la cuchilla, que en este caso vendría a ser este, o tal vez otros lo pueden hacer abajo, ¿no? Pero arriba tendría que estar el pero arriba hacer el puente no me conviene porque tengo las líneas, entonces corto. Entonces forzosamente ¿Estás compartiendo pantalla? Creo que no sí, compartiendo. Estoy compartiendo. Ahorita el otro joven quiere compartir. ¿Estamos de acuerdo? No, Inge, no se le ve compartiendo. No, estoy compartiendo. Volver a mostrar. Ya, a ver, ¿quién estaba? No estás compartiendo.
No, ya, no, es que un joven Sí, quería sí están compartir. compartiendo, solo que ustedes no están pudiendo agarrar, tienen que darle un clic ahí. Sí, en pausa, jóvenes. Ya, a ver, ahorita está compartiendo Mollo Toses, Wilson está realizando. Fíjense, Mollo, a ver, ya acá este es como si fuera un interruptor, ¿no? El SUSIM, ¿ven? Ese es como si fuera su interruptor. A ver, explícanos, Mollo, ¿cómo hiciste funcionar o cómo funciona tu circuito? Sí, profe, este es la cuchilla. Ya, Según he intentado dibujarlo el símbolo. ya, Y para estrella tenemos el contacto con esto. ya, muy bien. Y para triángulo con este otro lado. Ya, Entonces, según ahí los contactos. ¿cómo tendrías que unir? A ver, en delta, en estrella ya es fácil, ¿no? Unes y funciona en estrella. Sí, en delta está uniendo lo que es U1, Ya, ¿con cuál U1 tendrías que unir? ¿Con? con este de aquí que es Ya, W2. exactamente. Entonces, en ese mismo orden dices, ¿no? Sí, sí, En en ese ese mismo mismo orden. orden. ¿Todos ven jóvenes? Todos, todos están bien porque Mollo está compartiendo su pantalla, yo no estoy compartiendo. Entonces, fíjense, eso es lo que me interesa que hagan jóvenes. Sí. Ya que el estudiante vea, digamos, esa conexión de estrella y delta. Pero cuando tengan este tipo de equipos, ustedes den solución, jóvenes. Ahí ya no va a estar ningún docente, ningún amigo, nadie, solamente ustedes tienen que dar solución. ¿Ya? Está bien, Mollo. Bajo ese criterio está bien. Una consulta Dime, acerca de esta imagen. ¿qué? Las conexiones que hizo en Delta van debajo del térmico. ¿Del tuyo a pasar? No, del compañero que acaba de presentar ahora, Sí. vi que las conexiones estaban debajo del relé térmico. Y eso es correcto, Inge, porque lo que presentó estaban arriba. O también se puede hacer de la misma No. manera. El relé térmico siempre va a ir cerca al motor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las conexiones tendrían que ir ustedes del relé térmico para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo más factible. ¿Por qué? Porque cuando la energía viene, no tengo ahorita con un relé térmico, cuando la energía viene, jóvenes, de arriba, tiene que entrar al relé térmico y del relé térmico hacia el motor. Entonces cualquier conexión que ustedes hagan tiene que ser antes del relé térmico. ¿Estamos de acuerdo? Para que tengan idea, porque imagínense que ustedes se salten al relé térmico. A ver, mejor me... Ya nadie quiere compartir, ¿no? ¿O alguien tiene su trabajo? No. Aquí, por favor. A ver, tú más comparte, joven noble. Y después empezamos. Puedes compartir. Eres libre de compartir. No tengas miedo. Eso, todos ven de... Nefi Escobar está compartiendo. ¿Ya? Fíjense, Nefi, eso, ¿no es cierto? Fíjense cómo se dice. Eso me gusta, que el estudiante busque su creatividad y dé soluciones. Ese del centro lo llamó punto muerto, muy bien. Fíjense en la abajo de estrella, está bien, está uniendo, porque cuando la cuchilla baje hacia abajo, va a unir el B2 con el de abajo, que en este caso sería el V2 también, ¿no? El U2 con U2, el BW2 con BW2 va a unir cuando esté en estrella, ¿sí o no? Y ahí la máquina va a funcionar en estrella. Y cuando yo quiera hacer funcionar en delta, tendría que cesar, fíjense, lo que está cesando es V2 y BW1. U2 con B1, BW2 con U1. Ese cierre tengo que hacer que esté de acuerdo a la placa del motor. Si yo he respetado ese orden, va a funcionar en delta, pero si yo he puesto cualquiera de los cablecitos intercalados, no va a funcionar. En su caso del joven sí va a funcionar, porque está ahí BW2 con U1. ¿No? Ahí se va a cesar, fíjense, el BW2 tiene que cesarse con el U1.
El U2 tiene que cesarse con el V1. El V2 tiene que cesarse con el VW1. ¿Sí o no? Y ahí es donde la cuchilla cierra esos contactos. Entonces ustedes también pueden hacer arrancar hasta con una cuchilla un motor en estrella delta. Imagínense que tengan un motor de 20 HP, pero el jefe, el dueño dice, no tenemos, ¿qué es ese arranque estrella delta? Dice, no, hazle arrancar así nomás, no va a pasar nada. Entonces tú tienes que decir, yo puedo hacérselo arrancar en estrella delta si usted tiene una cuchillita. Ya, bueno, pues una cuchillita, y se lo haces arrancar, te va a agradecer. ¿Estamos de acuerdo? Y va a ver que eso le va a ayudar más que todo en su facturación. ¿Por qué, jóvenes? Porque cada vez que una máquina arranca, consume mucha corriente. Imagínense una carpintería, siempre están, ¿no?, subiendo, bajando, prendiendo y apagando las máquinas. Entonces imagínense cada vez que prenden la máquina, hay un consumo, un pico de corriente, ¿no? Imagínense sumar todos esos picos de corriente. Entonces mi factura crece, ¿no? De esa forma nosotros evitamos que esas corrientes de arranque se evite. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Escobar, si eso me has presentado en tu trabajo, está bien. Eso nomás quería que hagan, jóvenes. A veces, a mí lo que más me gusta que haga el estudiante es creatividad. ¿Por qué, jóvenes, la creatividad? La creatividad es muy importante. Pero esta creatividad nace bajo su conocimiento de lo que tú conoces. Si conoces sumas, resta, multiplicación, división, yo te doy 30 sacos para que lo puedas distribuir en 20 personas, tú pues aplicas ese concepto. Si yo te estoy enseñando a cosas básicas de electricidad industrial, entonces tú tienes que creártelas, ingeniártelas en realizar tu trabajo. Porque cuando vayan a trabajar, jóvenes, lo que nace es la creatividad, la solución. ¿Cómo vas a dar solución ahí? ¿Estamos de acuerdo? A veces el técnico es el artífice más que todo para dar solución a un trabajo o a un problema que se ha presentado. ¿Estamos de acuerdo? Porque tú sabes cómo está funcionando. Entonces te vas a decir, no, esto lo agarro acá, lo puenteo, listo, funciona, listo, funcionó. ¿Por qué? Porque sabes cómo está funcionando tu circuito. Porque si vas a decir, no sé cómo será esto, ahí estamos, ¿no? ¿Y de dónde nace eso? De los circuitos que ustedes me lo hacen. Ahí me doy cuenta cómo el estudiante se da formas de agarrar un motorcito, de agarrar cablecitos. Van a ver los trabajos que presenta, a veces son muy bonitos hasta para guardarlos. Pero hay otros también que lo hacen pues a mano alzada. Es decir, por acá pasó, ¿no? Entonces, ahí es lo que me interesa, jóvenes. Su creatividad de ustedes, que nazca, que empiece a evolucionar lo que ustedes tienen ahí adentro. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar a avanzar el tema relacionado al día de hoy. Voy a compartir. ¿Ya? Muy bien, el día de hoy ahora vamos a hacerlo con la llave de conmutación, ¿ya? Que también son interruptores. Yo lo voy a hacer y de una forma, y ustedes me lo van a hacer en su tarea con las condiciones que yo les dé. Y eso solamente me lo van a entregar. Y van a ver que acá también nace cómo el estudiante maneja el arranque estrella delta en base a ese sistema de llave de conmutación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿todos ven mi pantalla, jóvenes? ¿Se ve o no se ve? ¿Visto o no visto? Se ve. Se ve, Inge. Muy bien. Espero que todos hayan entrado. Se durmió, dice. Yo no me dormí, jóvenes. Sí que ustedes son unas plagas, ¿no?
Yo me tardo 2, 3 minutos, puta, me quieren linchar. Pero cuando entregan sus trabajos, yo los quiero linchar a ustedes. Muy bien, empecemos. Entonces, vamos a hacer el arranque estrella del taco, pero con la llave de conmutación. Es decir, con esa llave que lo vamos a utilizar solamente en el circuito de fuerza, jóvenes. Cuidado, piensen que ahora vamos a utilizar un circuito de mando también. No. ¿Se acuerdan en el arranque estrella, perdón, en la inversión de giro? Solamente hemos utilizado una llave. No hemos utilizado en el de mando, solamente en el de fuerza. Lo mismo vamos a utilizar acá. Pero para eso, nuevamente, jóvenes, yo tengo que saber el motor que voy a manipular. Tengo que saber lo que tiene en su placa del motor. ¿Estamos de acuerdo? Si lo voy a hacer arrancar en estrella del, tengo que saber qué nivel de tensión, jóvenes. No se olviden de esto porque pueden cometer errores, hasta pueden quemar máquinas. Fíjense la placa del motor, qué nivel de tensión les permite dar, ¿no es cierto?, o energizar hacia la máquina, tanto en estrella como en delta, jóvenes. ¿Ya? Hay algunas máquinas que solamente aceptan estrella, ¿no? Algunas máquinas que solamente son monofásicas, ¿no? Cuidado, piensen que todas las máquinas son trifásicas, ¿no? Ustedes ya han llevado máquinas de corriente continua y están llevando instalaciones industriales y instalaciones 2. Entonces, imagínense identificar cada motor. Importante ver la placa del motor para saber qué nivel de tensión vas a utilizar. Y nuevamente se tiene que grabarte esto, jóvenes. Pero esto no es universal, depende, hay algunas normativas en los motores que cambian. Van a ver que en algunas placas de los motores está la plaquita, así está, jóvenes. Así cruzado está. Y aquí hay una especie de aislamiento y la otra lámina está cerrando así, ¿no? En algunos motores van a ver así la conexión delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes tienen que saber la conexión estrella, toda su identificación de terminales en ambos lados. Y de esa forma no van a tener ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo importante es identificar estrella y delta de la placa del motor. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma van a poder pues evitarse problemas en conexiones. Entonces, una vez que yo he identificado la placa del motor, tengo que ver la llave que me va a permitir hacer el arranque estrella delta. Es decir, solamente con poder cambiar de esta posición, yo voy a hacer ese arranque estrella delta. ¿Está de acuerdo? Algunos empresarios, jefes que no quieren comprar ni contactores, pero tienen una llave, entonces esa llave lo pueden utilizar. Pero esa llave, jóvenes, esos contactos que ustedes utilizan, tienen una cierta cantidad de corriente que va a poder transmitir por estos contactos. Si su máquina es, imagínense, de 32 amperios, irán a la tienda y se comprarán, digamos, este código en relación a esa marca, pidiendo esa cantidad de amperaje, a ese nivel de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado, digan, no, deme nomás cualquiera. No, no es cualquiera. Tienen que fijarse la intensidad de corriente que maneja por sus contactos. Cuidado, tu máquina esté consumiendo 125 amperios y estés comprando una llave de conmutación de 25 amperios. Lo vas a quemar, no te va a servir, sus contactos van a tronar. ¿Ya? Entonces, importante, si yo voy a utilizar, tengo que ver qué tipo de llave de conmutación me voy a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que tengo eso, lo que vamos a hacer ahora es poder saber cómo funciona esto y tal vez alguna vez ustedes puedan realizar la conexión. En la práctica en la institución que se realiza con esta llave, se le da la llave
que se tiene ahí en almacén. Se tiene de estos dos tipos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante? Se hace una tablita, jóvenes. Acá una tablita. Ahí se pone 0, ahí se pone estrella y se pone delta. Y ahí al estudiante se le presenta y se le dice que esta llave tiene 8 contactos, 8 interruptores. Entonces el estudiante empieza a identificar, si ustedes se fijan acá abajo, ¿no? En esta llave tienen 1, 2, 3, 4. Y en la parte posterior, ahí atrás también hay 4. Ahí es donde se representan los 8 contactos o 8 interruptores. Pero entonces, ¿por qué le está poniendo 8? 24 ahí. No. Esos 8 contactos están cambiando de posición en cada estado, es decir, 0, estrella y delta. Cuando ustedes agarren la llave y pongan a 0, ahí ustedes tienen que realizar y determinar continuidad. ¿Cómo está ese contacto? Agarren su multímetro, el estudiante hace eso, coloca en continuidad en ese pip que tanto les gusta, agarran y determinan, traen su chicotillo acá y el otro en el otro extremo. En cada contacto hacen la misma operación, en la posición 0. Entonces el estudiante empieza a identificar cómo está cada contacto en esa posición. En la posición 0, jóvenes, todo tiene que estar abierto. ¿Qué quiere decir? Que esos contactos en la posición 0 están abiertos. Pero cuando yo lo lleve a estrella, nuevamente el estudiante realiza la identificación si hay o no hay continuidad en estos contactos. ¿Qué significa eso? Que el estudiante acá va a identificar nuevamente. Si acá yo le he marcado con 1 y este va a ser para mí 1', este va a ser 2 y este va a ser 2', este va a ser 3 y este 3'. Entonces, a base a esa designación que el estudiante se da, entonces dice, a ver, el 1 con 1' en estrella, suena aquí, entonces quiere decir que hay continuidad. Agarra sus chicotillos y trae en esta posición. Y ahí dice que no hay continuidad, no suena nada. Pasa al siguiente, al tercero, ve que hay continuidad. Al cuarto hay continuidad. Al otro lado, en la parte posterior, va y hace lo mismo. Ve que solamente encontró continuidad en 5 nada más. Ya, listo, encontró en los 5. El estudiante va a la posición en delta, jóvenes. Y nuevamente hace la misma operación identificando la continuidad o no continuidad en los contactos, ¿no? En la posición delta ya también. Y ahí el estudiante va a poder decir, el 1 está con continuidad, el 2 también, el 3 también, el 4 también, 5 sí, el 6, 7 no, el 8 sí va a decir. Eso puede encontrar. Entonces, esto es clave, jóvenes. Esto se les da más que todo para que el estudiante vea cómo está funcionando internamente esa llave de conmutación. Y para que alguna vez den una solución en esta llave. ¿Estamos de acuerdo? Estas llaves sí también se utiliza. Cuidado, digan, no, es muy anticuado, ya no se utiliza. No, se utiliza, jóvenes. Dependiendo del empresario, si es tacaño, te lo va a comprar una cuchilla, pero si al empresario le gusta la producción, te lo va a comprar pues lo que tú pidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a depender mucho de eso. Entonces, una vez que el estudiante ha identificado la continuidad o no continuidad de los contactos en las 3 posiciones, va a tener esta tablita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en esa tablita? El estudiante va a empezar a identificar, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que va a identificar? De acuerdo a lo que ha obtenido, ¿no es cierto? Aquí lo va a hacer con colorcitos ya.
A ver, lo voy a hacer con colorcitos para que me puedan entender. De lo que ha tenido acá, jóvenes, en esa llave que ha determinado, va a buscar, fíjense, en el 1, 1, hay continuidad, dice. Entonces, este 1 y este 1 es cesado en ambas posiciones. Muy bien. Entonces, acá abierto, cesado. No, aquí hay otro. Cesado, cesado. Entonces dice, este cesado, este cesado. Busca al otro. Acá, 4, 4 es cesado. ¿Qué estoy haciendo, jóvenes? Estoy identificando las líneas que me van a dar energía eléctrica. En este caso, L1, L2, L3. ¿Por qué estoy identificando esas? Porque sé que cuando esté en estrella, este contacto está cerrado. Cuando esté en delta, este contacto esté cesado. Lo mismo pasa con 3 y 4. Ahí ustedes se van a dar cuenta que estas de acá son las líneas de L1, L2, L3. Y si ustedes se fijan acá, jóvenes, fíjense, solamente tienen dos, que solamente es para estrella. Y tiene acá, fíjense cuántos, 1, 2, 3, que es para conexión delta. Entonces, acá en estrella, ustedes van a encontrar 5 contactos cesados en estrella. Y en delta, ¿cuántos van a encontrar cesados? 2, 4, 5, 6 contactos cesados van a encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces en estrella encuentro 5 y en delta encuentro 6. Después, ¿qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme cuáles se mantienen cesados tanto en estrella delta. ¿Por qué? Porque esos me van a servir para alimentar con energía L1, L2 y L3. Y los otros, ¿cuáles son? 6 y 7, fíjense, 6 y 7 son para estrella. Y ahora ustedes dirán, ¿qué estará haciendo ingeniero? No es que yo me esté inventando, fíjense lo que vamos a hacer. Con colores me gusta hacer porque así el alumno capta mejor. Fíjense, verde, el 6 y el 7. Ahora, en delta, ¿cuáles tengo? El 2, el 5 y el 8. Me voy al 2, 5 y 8. Vamos a ver con rojo. El 2, el 5 y el 8. Esos que van a funcionar en delta. ¿Estamos de acuerdo? En delta. Y el de color verde va a funcionar en estrella. ¿Estamos de acuerdo? Ya ustedes dirán por qué. Van a ver. Fíjense, L1, L2, L3 no tiene que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? No tiene que cambiar de posición. En estrella, fíjense, solamente te están dando 2 y es suficiente 2 contactos. Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Fíjense ahí, si yo tengo la bobina, en este caso las 3 bobinas, para realizar la conexión estrella, solamente necesito, fíjense, 1 y 2 contactos, nada más, para realizar la conexión delta. Porque por la conexión L1, L2 y L3 no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está L1, L2 y L3. No van a cambiar. Para eso son estos de color azul. Ahí, cuando yo ponga la llave en estrella, estos tengo que cesar estos terminales. Y cuando pase a delta, tengo que utilizar los de color rojo. ¿No? ¿Qué significa eso? Que voy a utilizar para cesar esto. Voy a utilizar para cesar esto. Voy a utilizar para cesar con este de acá. ¿Sí o no? Y fíjense, la alimentación no tiene que cambiar. Tiene que seguir por estos puntos. L1, L2 y L3. Ahí está.
¿no es cierto? El de color azul, el 1, el 3 y el 4. Eso es lo que no nada más hace una llave, jóvenes. Es lo que maneja los contactos. En estrella, ¿qué te está dando? Te lo está cesando esto. Ahora, para que cierre, ¿no es cierto?, estos contactos, ustedes dirán, bien, aquí está el 6 y el 6'. Es por eso que aquí vienen, fíjense, con numeración viene. Ahora ustedes dirán, pero Inge, ¿por qué usted está usando 6, 6', aquí 11? Algunos van a encontrar con letras. Hay A', dice, de acuerdo a la designación de las líneas de las que hacen estos equipos de llave conmutación. ¿Ya? Entonces acá lo que yo tendré que utilizar, fíjense, acá será el 6 y 6', ¿no? Para que cierre esto. Después debo utilizar el 7 y 7', ¿no? Para cesar este de acá. Pero fíjense, el 6' con el 7 tienen que estar ahí un solo punto nada más fácil. Ahí es donde nacen entonces la conexión ahora de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Y vayamos a realizar ahora el circuito de fuerza en base al circuito que nosotros vamos a ir realizando. Solamente el circuito de fuerza. ¿Ya? Muy bien, hagamos circuito de fuerza. Este circuito de fuerza va a estar relacionado a esos contactos que nosotros estamos identificando. Entonces, el estudiante en la tarea solamente me va a realizar esto de acá que ustedes ven con lo que yo voy a ir resolviendo, jóvenes. Eso es la tarea que ustedes me la van a hacer para el día jueves, en base a la configuración de la llave de conmutación que se les da. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, entonces, para mí es clave esto, jóvenes. Esto de acá es clave. Tengo que identificar cuáles son las líneas y cuáles son en estrella y cuáles son en delta. Esto de acá, clave para mí. Entonces, en base a eso yo me echo mi tablita, mi lámina, mi circuito, y en base a esto voy a ir realizando los circuitos. Y van a ver que es sumamente sencillo. Entonces, fíjense, acá esta es la representación de esa llave de conmutación. ¿Estamos de acuerdo? Esa llave de conmutación estoy designando con S1M, interruptor número 1 principal. Y acá ustedes ven que tienen una línea de segmentación. Eso me está indicando que cuando yo mueva esta llave va a cambiar la posición pues en cada uno de estos contactos. ¿Ya? ¿Cuántas posiciones tengo? Tengo 3 posiciones, en la posición 0, en la posición Y y en la posición delta. 0, estrella y delta. Esto de acá me está indicando que esta llave selectora tiene 3 posiciones. Muy bien, entonces ese contacto, jóvenes, que ustedes están identificando acá, ¿no es cierto? Acá solamente tenemos 8. Pero esos 8, con las 3 posiciones, son 8 por 3, 24 posiciones, ¿no? En total, no en cada uno, en total. ¿Qué quiere decir? Que fíjense acá, un contacto tiene 3 posiciones. El 2 tiene 3, el 3, fíjense, tiene 3 posiciones. Cada contacto acá se representa con 3 posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nos falta uno. Se representa con 3 posiciones. Cada posición representa 0 estrella delta, 0 estrella delta, 0 estrella delta, 0 estrella delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la posición 0 esté acá, todos mis contactos están en esta posición. Si yo le pongo a la posición en estrella, todos mis contactos debo representar en la posición central. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando mi posición delta esté en esta posición, yo estoy representando en esta posición mis contactos. ¿Estamos de acuerdo? No está difícil, o lo ven difícil.
¿O alguien tiene alguna observación en relación a esa designación? Esto es de acuerdo a la norma DIN, jóvenes. Entonces, cuando vean llaves de conmutación, lo que primeramente tienen que fijarse es cuántas posiciones tiene. Hay algunos que tienen 2 nada más, hay algunos que tienen 4, 6 posiciones. En este arranque para estrella delta tengo, fíjense, 0 estrella delta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Conozco la placa de mi motor, ¿sí o no? Sé cómo tiene que funcionar en estrella y en delta. Sé que en la placa del motor me dice por dónde tengo que darle energía. Me está diciendo, papitos, si quieres darme energía, me tienes que dar por U1, B1 y BW1. Esto en ambas conexiones. Me está diciendo que este es L1, L2 y L3. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que en estrella o delta tiene que recibir energía por esos puntos. Entonces en la llave que yo he obtenido, fíjense, tengo el 1, el 3 y el 4. Utilizo esos entonces. Entonces el estudiante, yo le voy a dar esto en su tarea, le voy a designar estas líneas y el estudiante me tiene que hacer lo siguiente. Fíjense, en la posición 0 no va a haber energía. ¿Qué quiere decir? Que no va a pasar, porque acá los contactos, fíjense, todos están abiertos, ¿no? Entonces, ¿quiénes tengo que utilizar? Tengo que utilizar el 1 y el 2, ¿no? Imagínense que esos dos están ahí como uniditos. Es solamente un terminal, cuidado, piensen que es varios terminales internamente, que hay un duendecito ahí arriba y está haciendo milagros. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, L1, vengo a la posición, ¿no?, en estrella, y cuando esté en estrella, fíjense, ese contacto va a pasar, y tengo que ir a quién, fíjense en este caso, al U1. Entonces yo me identifico. A esto lo puedo ver como las bobinas, jóvenes, ¿no? O lo puedo ver como foquitos. Entonces yo digo, a ver, este para mí va a ser el U1. Muy bien, este va a ser el U1 para mí. Ahí identifico. Ya está, ya estoy llegando. La siguiente línea es L2. ¿Cuál era? Voy y regreso, me fijo mi tabla. Había sido el 3. El 1, el 3 y el 4, me memorizo, voy a mi tabla. Entonces acá vengo y digo, utilizo el número, me equivoqué, el número 3, ¿no? Utilizo el número 3, vengo y conecto, 3. Cuando esté en la 3, tengo que ir a V1. ¿Dónde está mi V1? Este para mí es V1. Me falta uno de la línea 3. Ese es el número 4. Vengo, fíjense, utilizo y estrella viene y me voy directamente al foquito número 3. Ese es U1, B1 y BW1. ¿No? Ahora, si ustedes van a utilizar esa del motor, pues acá como bonito también, no hay problema. La cosa es que yo estoy haciendo así para que el alumno me pueda comprender. Fíjense las líneas L1, L2, L3 he colocado. Fíjense, así esté en la posición estrella y delta, acá la energía siempre va a pasar por aquí, siempre va a llegar a estos puntos. ¿Qué es lo que me falta? La conexión estrella primero. Primeramente les he dicho, la conexión estrella debe funcionar. Entonces hago de color verde. Y aquí nace algo interesante. Fíjense, aquí tengo un contacto y aquí tengo 2 contactos. Me voy a mi plaquita, ¿no? A mi tablita. Tengo el 6 y el 7, el 6, 7, 6, 7, me grabo. Entonces digo, para unir este punto con este de acá, utilizo el 6. Para unir este punto con este punto de acá, utilizo el 7. Pero cuidado, piensen que es agarrar un cable aquí, aquí y aquí, acá. No.
tengo que ir de acá, jóvenes, y venir acá, pero utilizando el 6. Entonces de acá salgo, caramba, y de ahí utilizo el 6. Fíjense, de ahí estoy saliendo al 6, porque cuando esté en la posición estrella, ¿no? Acá, cuando este se cierre, este terminal, voy a cerrar, ¿no? Ahí está, pero tengo que cerrar con este punto. Entonces ese punto va a ser el punto que va a compartir con el otro terminal, que en este caso sería el 7. Entonces tengo que poner un cablecito entre 6 y 7 porque va a ser el mismo punto. Salgo del 7, ¿dónde tengo que ir? Hacia el otro terminal de la unión. Entonces vengo de acá, bajo y uno con este punto, ¿sí o no? Fíjense, jóvenes, estoy uniendo en conexión delta, ¿no? Fíjense, con ayuda de estos dos interruptores. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están esos dos. Esa es la conexión estrella. Sencillo, sencillo. Cuando la llave esté en esa posición, pues ahí vamos a hacer funcionar en estrella. Quiero hacerlo funcionar en delta. Cambio a delta. Voy a utilizar de color rojo. Entonces acá utilizo pluma de color rojo. Y acá fíjense, tengo que unir 3 contactos. Por favor, el S2M no se está uniendo para estrella, o yo no he visto. Una pregunta. ¿Cuál S2? Estrella. El segundo foco. Este de acá, no, gracias. Ese cablecito me faltó, gracias, joven. Dime, joven noble. Ya, fíjense, no, está bien. Lo voy a hacer un poco más. De acá estoy saliendo 6, ¿no es cierto? Acá es como si estuviera saliendo en 6. Y de acá salgo con, perdón, 6' aquí en la tabla. Y aquí estoy llegando con 6. No, fíjense, tengo que llegar con 6 a este punto medio. Entonces, fíjense, de acá es la unión de esos dos terminales. Ese me faltó, gracias, joven. ¿No? ¿Qué quiere decir? 6' con 6 estoy utilizando, fíjense, 6' con 6. Y de ahí voy a unir con el foquito que está en el medio, ¿no? Con la bobina que está en el medio. Vengo ahí y utilizo el número 7. Muy bien, ahora sí estaría la conexión estrella. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una vez que he verificado, me paso a la conexión delta. Ahora sí, tengo acá 3 contactos, como les decía. Me voy a mi tablita de referencia y tengo el 2, el 5 y el 8. 2, 5 y 8 tengo. 2, 5 y 8. Me grabo 2, 5, 8. Entonces acá tengo que utilizar el 2, el 5 y el 8. Y si ustedes se fijan, esos nomás ya están libres, ¿no? Fíjense, el 2, el 5 y el 8. Muy bien, de acá tengo que seguir esta de acá. Fíjense, les pongo los foquitos porque parece que desde que han entrado a Infocal se les ha enchufado con puros foquitos, ¿no? Entonces fíjense en los foquitos. Ustedes tienen que hacer esa de principio final, ¿no? Eso, principio final, no se olvide. Entonces, ¿quién se los está haciendo este principio final? Es este desojo de acá. Imagínense, acá tengo una bobina, ¿no? Ahí tienen una bobinita. ¿Qué estamos haciendo? Estamos uniendo principio con final nada más, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense acá, principio con final, principio. Este punto de acá es de aquí que viene, ¿no? Fíjense, principio con final nada más estoy uniendo. Entonces es lo que voy a utilizar el 2. Entonces, fíjense de dónde. Ustedes pueden empezar del medio, de donde ustedes vean conveniente, pero si salen de este punto, deben llegar a ese punto. Si salieron de aquí, jóvenes, deben salir y llegar a ese punto, pero siempre respetando por ese principio y final. Y
siempre considerando por dónde están recibiendo energía. Fíjense, aquí estás recibiendo energía. Entonces de acá yo me puedo ir, fíjense, yo le puedo considerar este acá, ¿no es cierto? El que está recibiendo energía 1. Este terminal yo lo puedo recibir con L1. Este con L2. Este con L3. Fíjense, este L1, ¿con quién tengo que unir? Con el último foquito. Ah, me está diciendo de aquí vienes y energizas con este. Pero para ese tienes el 2, 5 y 8. Ah, te está diciendo puedes utilizar, pero en este caso, si tú eres ordenado, puedes utilizar el 8, ¿no? O si quieres, lo puedes utilizar el 2. En mi caso, fíjense, voy a ir por este orden, el 2. Fíjense, salgo de aquí, ¿dónde voy? Tengo que ir al 2, pero ¿para qué voy a volver a sacar un cable y llevar hasta 2, sabiendo que de este punto ya han llevado a la llave? Entonces, no es necesario sacar pues 12 cables jóvenes del motor hacia la llave. Suficiente sacar solamente 6 cablecitos. No es necesario más cables jóvenes. Entonces, fíjense, a esto de acá ya no le tienen que aumentar más cables. Solamente ya tienen que hacer acá en la llave de conmutación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, de acá estoy saliendo, tengo que llegar acá. Ah, de aquí y debo llegar aquí. Entonces sé que hay, entonces ¿qué hago? Un cablecito ahí. Porque sé que cuando esto esté en la posición delta, esto donde tiene que llegar, aquí. Pero fíjense, esto ya está en la llave. Entonces lo que hago yo es esto nada más. Jalo, ¿no? Ese cablecito y coloco ahí. Fíjense, estoy uniendo este punto con el interruptor hacia este punto, que en este caso sería este foquito. Eso es lo que estoy haciendo, fíjense, ahí está. Ahora, de aquí tengo que ir con el otro foquito. ¿Qué quiere decir? Este foquito con este punto tengo que unir. Pero esos dos cablecitos ya los tengo aquí. Entonces de acá, fíjense, ¿dónde tengo que ir? Utilizo para eso el 5. Ah, fíjense, nuevamente hago esa conexión cortita. De acá vengo, el 2 se va a cerrar. ¿Dónde tengo que ir? ¿A dónde me voy, jóvenes? A este punto, fíjense ese punto ¿dónde está? Ah, aquí está. Ah, entonces fíjense, de aquí, sencillo, debo conectar y empalmar a ese punto. Porque sé que ese punto va a unir entre este y este. Ahí está. ¿No? Muy bien, de aquí llegamos. Ahora tengo que venir de este punto a este punto, tengo que unir. Quiere decir que debo unir este punto con este cable. Pero para eso debo utilizar el número 8. Muy bien, hago eso. De acá, jóvenes, que ya está en la llave, ¿no? Vengo y entro al 8. Ahí está, estoy entrando al 8. Fíjense, estoy entrando al 8. Cuando esté ahí en la posición 8, tiene que cesarse con este punto que está en el punto número 6'. ¿Sí o no? Entonces, ese de ahí vengo y traigo ahí. Y le conecto ahí. Listo. Como ustedes ven, en la llave de conmutación, ahí es donde ustedes ven solamente para la conexión delta. Para la conexión estrella, ahí se jala, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cables nada más. No tiene que ir un conjunto de cables, 24, 12, no. 6 cables es suficiente, jóvenes. Y lo demás es pura llave de conmutación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la representación del funcionamiento y del esquema representativo en el circuito de fuerza para el arranque estrella delta mediante una llave de conmutación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esto de acá, fíjense, así, cuidado, piensen que lo van a ver en colorcitos, bonito. No, ustedes están aprendiendo y por eso se les hace con colorcitos. En la vida real ustedes van a ver de todo negro.
¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ustedes van a poder ver dónde tienen que unir, porque esto es lo que ustedes van a realizar. Es decir, ustedes van a ver este plano y tienen que saber de dónde tienen que ir, de dónde tienen que llevar, a dónde conectar, ¿sí o no? Y tienen que saber cómo está funcionando esta llave de conmutación. ¿Ya? Ese es el trabajo que ustedes lo van a realizar con la llave de conmutación. Ahora ustedes dirán, uff, el Inge hace con foquitos, pero ahora con motor acá es igual, jóvenes. Fíjense, el trabajo que ustedes han hecho con la cuchilla ya me han demostrado que sí se puede. Entonces fíjense, en el motor tenemos esto. El relé térmico siempre tiene que estar al lado del motor, es decir, cercano, porque este detecta sobrecargas en el motor. ¿Ya? No puede estar este relé térmico aquí arriba, después otro elemento, no. Tiene que estar lo más próximo al motor. ¿Ya? Entonces todos los elementos tienen que sacar. Porque si me sacan de acá, imagínense cablecitos que estén trayendo por acá, ¿no? Es como estuvieran despreciando al relé térmico. Imagínense que por acá le estoy dando energía. Imagínense ahí, me estoy inventando ese circuito, ¿no? Y por acá no estés recibiendo. Entonces fíjense, ¿estoy despreciando al relé térmico? Sí. Entonces, ¿cuál es lo más razonable? Que nosotros demos energía por la parte superior. De esa forma voy a hacer cumplir a mi relé térmico, voy a hacerle trabajar como estuviera haciéndole así. Eso sí es válido, porque ese va a determinar el flujo de corriente que vaya hacia la carga, y ese es el que va a accionar si la sobrecarga se sobrepasa, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces con el motor va a ser lo mismo, sí, jóvenes. Cuidado, piensen que va a ser diferente. Fíjense, ese U1, W1 que hemos hecho, ahí está. Entonces acá, fíjense rápidamente, para que digan el Inge con cosas facilitas nomás hace. Fíjense, adoptando el siguiente, hemos dicho 1, 3 y... ya me olvidé, qué mente más frágil. 1, 3 y 4. Me voy al motor, agarro el 1, al 1, el 3, vamos con el 3, el 5, vamos con el 5. Listo, estoy dando No es 4, Era 4 y dije. ¿Qué? 1, 3, 4 era. Ah, 1, gracias. 3, 4. Oye, mi mente está muy frágil, ¿no? Anda enamorado, profe. No, es medio raro, eso me está preocupando. Ya, 1, 4, 1, 3 y 4, ahí está. Estoy alimentando a los terminales 1B, BW1. ¿Ya? Ahora, fíjense, este W2, U2, U2, tengo que unirlos, para eso utilizo los otros, ¿no es cierto? Los de color verde. ¿Cuál era? El 6 y el 7. Ah, entonces utilizo el 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no quería mostrar. Venga. Entonces utilizo el 6 y el 7 en base a mi tablita. Pa. Entonces utilizo el 6 y 7. ¿Dónde está? Acá. Fíjense, de acá salgo y conecto con este. De ahí estoy saliendo, se va a cerrar. Ah, este me va a permitir realizar esa unión. Pero esta unión, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir pues a ese caballero. Y el otro de acá tiene que venir y unirse con este caballero. No estoy poniendo punto, no me indica que es empalme. Entonces ahí tengo que realizar la conexión estrella. ¿Sí o no? Acá lo mismo, fíjense, W2 con U1 tengo que utilizar. Ah, entonces me fijo mi tablita. Tengo que utilizar el 2, 5 y 8. El 2. Tengo que unir. Este voy a utilizar el 2, 5 y 8, jóvenes. W2. ¿No? El de color rojo. Utilizo el color rojo. W2, aquí está. Pero esto ya está aquí. Fíjense, si quieren pueden utilizar el 5.
Depende, si ustedes quieren utilizan el 2, pero tienen que respetar ese orden, ojo, ¿ah? Fíjense el 2. Del 2 donde ven que, fíjense al BW1. El BW1, fíjense, es este de acá. Aquí tengo que llegar. Cuidado, piensen que es lo mismo acá. No, aquí. Por eso se designa 1, 1', 2, 2'. ¿No? Muy bien, entonces de acá 2 vengo. Y si tengo que irme a dar una vuelta, ni modo, pues me voy a dar una vuelta, jóvenes. Cuidado, le estén dando chacanchada por acá, por el medio. Ya, me tienen que venir por ese orden. Mejor si me traen todo por ahí dando una vuelta. ¿No? Entonces fíjense ahí ese terminal. Después el 5. Me dice U2, ¿dónde está U2? Aquí está U2. Ah, es el 5. Fíjense, estoy utilizando el 5. Entro por el 5. ¿Y dónde tengo que ir? Ah, V1. ¿Dónde está V1? V1, V1. Ah, aquí está. Este es. Ahí está. Ahí realizó un empalme. Ya está, ya los realicé. No, aquí también es un empalmecito. Después el 8. V2, acá está el V2, le traigo al 8 y listo, V8, listo, ahí está el 8, salgo de 8 y me voy a W1, ¿dónde está W1? Aquí está. ¿No? Eso es lo que me tienen que hacer, jóvenes. Fácil, ¿no? Ni media hora les va a tomar. Muy bien, una vez que hagan eso, les va a quedar así de bonito. Ya, si gustan lo pueden hacer como color para que alguna vez ustedes entiendan y alguna vez tengan este problema y los revisen su lámina y ya lo tengan. Ya. Todos los circuitos que se les está mostrando son comprobados, funcionan, jóvenes. Cuidado me digan, el ingeniero ha hecho funcionar bonito en su presentación, pero en la práctica no funciona, jóvenes. Tantos años, jóvenes, ya tengo tantos circuitos comprobados de todo estilo. ¿Estamos de acuerdo? Así es que realicen ese trabajo. ¿Ya? Inge, Dime. en el K-décimo hay la llave selectora. Hay llaves, pero no de esta. A ver, ahorita vamos a revisar. Ya, ahorita respondemos eso. Ya, ahorita ahí vamos a ver. Antes de salirme de la presentación, les voy a mostrar su tarea. Realizar la conexión estrella delta con la siguiente configuración. Esto se los voy a colocar. En base a esta configuración, ustedes me lo van a hacer el arranque estrella delta con la llave selectora. En base a esto, jóvenes, fíjense con colorcitos está. En base a eso, ustedes me lo van a hacer lo mismo que esto. Acá he cambiado la posición de estos contactos. Ahora ustedes me lo van a hacer otro. En base a esto, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Para el día jueves. Es sumamente sencillo. ¿Ya? Aunque yo les voy a poner todo y ustedes me lo van a realizar directamente la conexión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con eso estamos terminando la clase de hoy. Ya, yo así les voy a dar y ustedes ahí nomás me lo van a conectar en base a esto. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a dar esto y esto. ¿Entendí qué, manacho? Mana para el arico y quechua. Ari, una preguntita. Ya, esto y esto entonces les doy. Y ustedes acá agarran y realizan la conexión, agarran y me lo mandan. Muy bien, así de sencillo es el trabajo para el día jueves. Dime, joven noble. En esta lámina, tal como está, les voy a mandar. Ahora, si gustas, puedes hacerte mejor todavía, tú aprendes. Ya no me hago problema. Dime. Ahí en la llave selectora es las conexiones azules, significa que está puenteado. Sí, fíjate esto de acá, bien que preguntas. Fíjense ahí los contactos que ustedes tienen en la llave. Ya digamos ahí tienen, ¿no? Son 4 de acá que les he identificado, ¿no? Ahorita los que les estoy dibujando, imagínense, este es el 1,
1'. Este es el 2, 2'. Acá hay tornillitos. Esto de acá es la posición 1. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, jóvenes, es la posición 1. Esta posición no es que aquí hay tres posiciones. Acá solamente va a entrar un cable o puede entrar dos cables, pero fíjense, corresponde a la posición 1. Se está identificando que esta llave tiene 3 posiciones. Y cuando cambien esas 3 posiciones, tanto en 0 estrella delta, estos de acá se puede mantener abierto y cerrado. Entonces ahí nosotros identificamos cuáles se mantienen cerrados o abiertos. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de qué, de esta tablita representativa. Acá me dice, fíjate, en 0, ¿qué quiere decir? Todos están en 0. Acá me dice 3, 4, 5, 7, 8 están cerrados. En posición estrella están cerrados. En posición estrella están cerrados. Mira, 3, 4, 5, 7 y 8. Me está diciendo 3, 5. Este de acá, ¿no? En estrella, mire, es como tú imagínate, hay 3. Están cerrados ahí imaginariamente, ¿no? Y en delta, fíjense los otros contactos, digamos, 4, 5 y 6, digamos, que también están cerrados, ¿no? 4, 5 y 6, pero en esta posición, ahí, digamos, imagínate ahí, que esos en esa posición en delta, ¿no? Se cierran. Esto se te está haciendo notar en base a esta tablita. Entonces tengo 3 posiciones. No estoy diciendo que acá voy a tener 24, no, ya les he mostrado la llave, ¿no? Solamente tiene 4, jóvenes, ¿no? Acá les he dicho que tiene 4. Fíjense, tiene 4, 1, 2, 3, 4, al otro lado 4, son 8 nada más que tiene. Lo único que hace variar son las posiciones, ¿no? 8 por 3, 24 posiciones, como tuviera 24 posiciones, ¿no? Y eso solamente se representa en el circuito, en la lámina, jóvenes. Más que todo para que el técnico, el que va a leer o el que va a armar, y se represente, ¿no? De dónde tiene que sacar, a dónde tiene que llevar y cómo está funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Inge, una pregunta. Dime. ¿Y el circuito de mando para esto? ¿Cómo sería? No hay. Por eso No estamos hay. usando una cuchilla. Una cuchilla, llaves es decir, es directo, no hay. directo. Hemos dicho No hay, que no hay solo contactores con los que vas a tener que usar usando bobinas. Muy bien, joven. Esta es una alternativa, ¿no? Otra forma. Se les está dando varias formas de hacer funcionar los circuitos. En este caso, la estrella delta, ¿no? Esto también les sirve, jóvenes, para que no todo en la industria es puro contactor, ¿no? Pues te van a dar una máquina, tú tienes que ingeniártelas con lo que haya que hacer funcionar. Por eso les digo, algunos empresarios son tacaños que no quieren comprártelo ni una cuchilla, joven. ¿Ya? Hay algunos que te dicen, ya vamos a comprar, ya a duro esfuerzo te lo compran contactores. Entonces, de acuerdo, así tú tienes que hacerte. Pero otras empresas muy grandes sí dicen, ya, no, te lo compran variador, lo que tú pidas te lo compran. Entonces el objetivo es que el estudiante identifique todos los equipos, elementos, cómo funcionan, cómo pueden hacer funcionar. Ahora esta llave también ustedes pueden funcionar para, digamos, prender luminares, accionar otro motor. Si ves cómo está funcionando, basta que tú lo conectes y no siempre puedes hacer funcionar para estrella delta. ¿Sí o no? Puedes hacer funcionar un motor un tiempo, después cambias y el otro motor. ¿Sí? Si no tienes ni pulsadores. Entonces, si tú conoces el equipo, no te vas a hacer ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objetivo, jóvenes. Muy bien. ¿Alguna pregunta para terminar la clase? Ninguna, Inge, todo claro. Muy bien. Bien. Entonces, jóvenes, con eso nos estuviéramos viendo.